Buenas noches. Ya estamos en nuestra segunda sesión. Con la ayuda de Dios espero que hayan descansado un poco y hoy vamos a hablar de dones espirituales, donde tocaremos el tema donde todos los cristianos tienen dones espirituales. Esta es una parte muy importante para el crecimiento de la iglesia. Por eso muchas personas cuando llegan a Cristo ven a un Cristo vivo y real porque no solamente tienen la experiencia de haber sido perdonados, sino que ven la manifestación de Dios de una manera sobrenatural. Entremos en materia un poco, por favor. Vamos a... La palabra de Dios nos indica que cuando Dios pensó en el crecimiento de la iglesia, también pensó en darnos herramientas para que ese crecimiento fuera exponencial, fuera algo que nos ayudara muchísimo a que otras personas conocieran a un Dios que no solamente está en el corazón de las personas, sino que también se evidencia en el día a día. Perdón. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, dice de la siguiente manera: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y también vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, cerca ahí de donde estábamos nosotros, del versículos 7 al 11. Dice así: pero a cada uno, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad, género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miremos con especial atención que en el versículo 7 dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu. La expresión cada uno nos da la idea de la singularidad total, es decir, que Dios se ha tomado el trabajo minucioso de no dejar a nadie sin dones espirituales. Como mínimo, cada uno de los cristianos del mundo tenemos un don. Eso es algo que para mí es maravilloso. Cuando yo empecé mi caminar en Cristo, me encantaba que nos instruían en cómo Dios se manifestaba de una manera sobrenatural a la vida de las personas con diversas ministraciones de dones. En ese tiempo yo le pedí al Señor que me diera el don de lenguas y en su misericordia Él me permitió hablar en lenguas y orar en lenguas. Yo en mis momentos de mayor clamor hacia Dios, yo hablo en lenguas por misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que esto no es solamente para unos escogidos o algo así, sino que también está dado para que nosotros veamos que está para todos los seres humanos. Ahora pues, vamos a ver algunas de las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para la manifestación o la administración de los dones. Vamos a la siguiente presentación. Entonces, vamos a ver en 1 Corintios, donde estamos, pero ya vamos a ir al capítulo 4, versículo 7, donde Dios nos invita a que nosotros tengamos una actitud de ¿qué? De humildad. Entonces, cuando nosotros vamos a ministrar y Dios nos ha permitido obtener un don, tenemos que tener humildad. Dice el versículo 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí nos están diciendo, no hay que gloriarnos, no hay que tratar de tener una actitud soberbia, como soy de pilo. No, lo recibí de parte de Dios. Ahora vamos
a 1 Corintios 14:1, que también nos habla de una actitud que tenemos que tener. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Una actitud muy importante es que lo procuremos, que nosotros le pidamos a Dios que nos dé un don en especial para ministrarle a las personas. Ayuda muchísimo cuando nosotros estamos ministrando a otro y el Señor se manifiesta sobrenaturalmente. Ustedes van a ser testigos de eso. Como siempre, yo les he dicho y creo firmemente en mi corazón que ustedes van a ser siervos de Dios, que ustedes van a tener la oportunidad de pastorear y de ayudar a otros. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice de la siguiente manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hay que tener especial atención cuando Dios ya nos ha dado un don. Yo estoy llamado, de acuerdo a la palabra de Dios, a no descuidar ese don. ¿Qué significa esto? Que debo ministrar el poder de Dios a través de este don en especial. Yo conozco aquí en la iglesia de Redes Valle una persona que tiene un don que me ha gustado muchísimo, el don de servicio. Y esta persona, siempre que le pido un favor, lo hace con una actitud tan especial, tan agradable, o sea, a veces se pasa. Y yo digo, bueno, ¿qué está haciendo? Está cuidando su don. Dios le dio una capacidad especial para hacer ciertas cosas y Él lo que está cuidando. Ahora pues, ahí vamos a ver otra parte que es importante. Un poco adelante vamos a ver con respecto a qué debemos hacer. Ustedes y yo vamos a ver que el Señor da los dones de una manera libre y espontánea. Nosotros nos vamos a sorprender que vamos a orar por personas y esas personas van a empezar a decir, yo siento que el Señor me dio don de sanidad, o estoy queriendo ministrar a través del servicio, a través de diferentes otras manifestaciones de los dones. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué debo hacer con esta persona? Primero, debo animarlo a que no descuide. Lo que primero es que le dijimos, su actitud es de ser una persona humilde. Lo segundo, debe procurarlo, debe orarle a Dios para que se lo dé. Cuando Dios responde esa oración, no debe descuidarlo. Ahora pues, vamos a la siguiente presentación, porque ya en la siguiente presentación, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le escribe Pablo a Timoteo. ¿Y qué es lo que le habla a él? Le dice que debe avivarlo. Cuando nosotros leemos la palabra avivarlo, es aplicarlo de una manera dedicada, usarlo cada vez que pueda. Yo de hecho el don de lenguas que Dios me ha dado, lo uso constantemente porque siento como cuando oro en lenguas, Él me ministra de una manera especial. Eso es algo que nosotros tenemos que estar siempre tratando de avivar esa habilidad especial. Por ejemplo, si usted sintió que Dios le dio un don, por ejemplo, el don de servicio o el don de hablar palabra de parte de Dios, bueno, entonces es una palabra profética, que no es lo mismo que ser profeta, valga la aclaración, sino que Dios te da una palabra, el don de dar palabra profética. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me invita a mí? Esto es algo que yo debo avivarlo constantemente. Ahora pues, primera de Pedro me da a mí una indicación bien interesante. Esta primera de Pedro, ahorita que la estoy buscando aquí en mi Biblia, capítulo 4, versículo 10, dice de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Resalten en su Biblia la multiforme gracia de Dios. Debemos ponerlo al servicio de los demás. Si un don no sirve a otros, ¿para qué el don? Entonces, hay personas que tienen una capacidad de ministrar en un momento determinado y no les da como pena, dice, ¿será que sí? No, Pablo escribe claramente en ese versículo 10,
dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, a otros, como buen administrador, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo 11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este entrenamiento es muy importante que nosotros lo recibamos, porque cuando nosotros no sabemos qué hacer con una persona que tiene un don en la iglesia, nosotros nos podemos confundir. Y esta es una indicación clara. ¿Qué es lo que debes hacer? Bueno, hermano, resultó que tienes don de sanidad. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo ponemos a que ore por los enfermos constantemente. Entonces, la diversidad. A ver, aquí hay una notica en esta presentación. La diversidad es corporativa, no competitiva, es interdependiente. Yo los necesito, ellos me necesitan, no independiente. Yo no los necesito, ellos no me necesitan. Un hombre puede vivir sin ojos, sí, pero tendrá que adaptarse con las inevitables dificultades que eso produce. Un cuerpo sin ojos es probable, pero un ojo sin cuerpo es inimaginable. Entonces, cuando tengamos una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia a través de los dones, esta persona tiene que entender que es interdependiente. O sea, si bien es cierto, el don, por ejemplo, de sanidad, lo necesita la iglesia porque hay personas enfermas, él también necesita ministrar esos dones en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Primera de Corintios, vamos a buscar esa, Primera de Corintios 12, 20, donde nos explica claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a los dones. A veces pasa que las personas que tienen algún don, por alguna razón que todavía estoy dilucidando y que tiene que ver mucho con el ego de las personas se confunden con respecto a su rol en la iglesia. Y a veces se portan hasta orgullosos y petulantes. Y no, te leo 1 Corintios 12 del 20 al 27. Dice así, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados, y aquellos del cuerpo que no parecen que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos invita a tener? Perdón que no he leído los dos últimos versículos. Para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Qué versículos tan importantes con respecto a este punto de los dones? ¿Por qué? Porque nos ubica y nos dice que no hay personas que sean más o menos en la iglesia, sino que antes, por el contrario, los de menos honra los honramos más, los tratamos con mayor decoro. Y aquellos, de manera, dice el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Entonces hay como un trabajo asociado entre todos, donde todos nos colaboramos y honramos a todos. Me gustó mucho, por ejemplo, lo que pasó ahora que partió a la presencia del señor Yolita. Toda la iglesia estuvo allí con él, en diferentes horarios. Yo hablaba con algunos, no, estuve por la mañana, otro estuvo por la tarde. Toda la iglesia se dolió con él. Y eso es lo que Dios nos está guiando a hacer. Ahora pues, vamos a ver
algunas cosas que son muy importantes para que nosotros las tengamos en cuenta. De esto que vamos a estar hablando, vamos a estar después analizando con mayor detenimiento cómo se utilizan los dones espirituales. Entonces, vamos a lo siguiente. Reglas en el ejercicio de los dones. Entonces, 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 27 al 33. Dice de la siguiente manera: si alguno habla en lenguas extrañas, sea esto por dos o los más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuvo sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas sean sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar al ministrar los dones es que cada uno espera al otro. Yo he estado en una iglesia donde el hablar en lenguas era un don que varias personas lo tenían. Y empezaban a hablar en lenguas, pero hablaban en lenguas dándole prioridad uno al otro. De hecho, en esta parte dice el versículo 28, que debe haber interpretación de lenguas. Dice así: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, si hay un don de lenguas, esto es especialmente importante que nosotros lo veamos. Alguien está hablando en lenguas. Si tiene un intérprete, perfecto. O si no, hable para sí. Como yo les comentaba, yo tengo el don de lenguas, pero yo lo uso en mi tiempo devocional personal. A veces hay muchas palabras que yo no entiendo y no quisiera que las personas se confundieran con lo que yo estoy haciendo. Ahora pues, el versículo 30 dice: y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces, Dios dio una revelación a través de una palabra profética. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Hubo las lenguas? Perfecto. Entonces, el que dio las lenguas se calle, y el que tiene la revelación de las lenguas hable. Entonces, dice el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, aquí en mi presentación dice: aplique la cortesía, ceda el turno, uno por uno, para que todos aprendan. Entonces, hay una manifestación de los dones del Espíritu Santo, perfecto, pero mantengamos como un trato cordial y cuidadoso. El versículo 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo escribí en mi presentación: no hay dones incontrolables, hay emociones mal administradas. No existe eso de que es que no podía contener el llanto, pero sí los gritos. Miren, a veces la gente se conmueve muchísimo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo tengo en especial una anécdota que me pasa a mí. Cuando yo recién llegué a la iglesia cristiana, desarrollamos una amistad con una señora que era muy espiritual, pero ella tenía un bendito hábito que a veces estábamos todos concentrados en la palabra de Dios y ella se paraba y hablaba en lenguas, pero no es que hablaba en lenguas, gritaba en lenguas. Así que si uno estaba del pie, se asustaba inmediatamente. Entonces ella hablaba por lo menos 5 minutos y se callaba y seguía y se quedaba sentadita. Entonces el orador hacía ese silencio y esperaba a ver si es que Dios iba a hablar, iba a dar una profecía, pero no pasaba nada. Entonces a ella le dijeron: perdóneme un momento, hermana, pero no siga gritando en la congregación, no siga haciendo eso, porque usted puede controlar los dones. Y nosotros también podemos enseñarle a las personas a que sí, está bien, Dios permitió un don de lenguas, entonces esa persona puede usarlo, pero no puede decir: no, es que no me controlo. Y hay manifestaciones que a veces las personas dicen: wow, ¿y eso qué fue?
nosotros tenemos que tener cuidado, no importa. ¿Está hablando en lengua? Sí, está bien, pero tenga dominio propio, porque tenemos un argumento bíblico. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, o sea, nosotros tenemos el control. Ahora pues, en el versículo 33 que dice, dice así, pues Dios es Dios de pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nosotros tenemos que entender que cada uno tiene su propio estilo para administrar, sí, más porque dice que hay diferentes iglesias, ¿cierto? Pues entonces, estoy otra vez en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si nosotros estamos ministrando y aparece una manifestación del Espíritu Santo a través de unos dones, bueno, perfecto, pero entonces recordemos que debe haber paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, nosotros vamos a encontrar con personas que a veces utilizan la manifestación de los dones del Espíritu Santo para llamar la atención. Y la palabra de Dios dice que hemos sido llamados a paz. Yo terminé esta presentación, esta hojita, con la parte C, dice, rechace el espectáculo, que las personas nuevas no se asusten. Sí, a veces se prestan para espectáculos. Yo recuerdo en la iglesia donde yo me convertí a Cristo, que era una iglesia de corte pentecostal. Había una hermana que tenía don de lenguas. Como les dije, ella podía controlarlos, pero no lo controlaba. Ella decía que Dios le daba unas danzas espirituales. Y cuando empezó a tener una situación con el pastor que le dijo que no gritara y no dijera en lenguas, entonces la hermana Delia empezaba a hacerlo aún más. Y empezaba a danzar, pero no danzaba solamente, sino que danzaba y daba en lenguas y empezó a hacer unas danzas alrededor del pastor. Entonces, ahí es donde el pastor tuvo que decir, perdóname, pero yo tengo que cuidar la congregación, no te voy a admitir este tipo de actitudes. Y ella lo siguió haciendo hasta que Dios habló a su corazón de una manera un poco más firme y casi pierde la vida, porque tuvo una situación muy, muy especial en ella. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros vemos que las personas empiezan a hacer. Entonces, este punto C dice, rechace el espectáculo. Que las personas nuevas no se asusten. Tenemos que pensar mucho en las personas. Ahora vamos, pues, continuando con este tema para cómo ministrar los dones. Miremos las reglas para cómo ejercer los dones, cómo ejercitarlos. Entonces, primero, cada uno espera su turno. Si hay interpretación, entonces el que está hablando se calla y el que interpreta empieza a hablar. Si no tiene intérprete, hable para sí solito, ¿cierto? Entonces, debe haber un ambiente de cortesía. O sea, no debe ser que, venga, yo hablo. No, debe haber cortesía. Debe haber control sobre la manifestación de los dones. Debe haber naturalidad. O sea, sí, cada iglesia tiene su propio estilo, así que cada persona tiene su manera de manifestar los dones. Hay personas que tienen una manifestación muy eufórica, pero hay otros manifiestan los dones de una manera muy pacífica. Entonces hay personas que oran duro cuando van a orar por sanidad. Ese es el estilo de esa persona. Perfecto, si Dios lo usa en sanidad, bien. Pero hay personas que no hacen sino, Señor, sánalo, y Dios lo sana. Perfecto, no hay que tratar de imponer un estilo. Hay que respetar eso, pero sí tenemos que entender que cada iglesia tiene su propia manera de hacer las cosas. Lo que sí tenemos que hacer es que cuando nosotros estamos ya liderando la iglesia y hay un espectáculo, ahí sí, perdónenme, pero no. Hasta aquí no le podemos permitir a la persona que manifieste algún tipo de actitud que no sea de acuerdo a la palabra de Dios, que no sea algo que los nuevos puedan llegar a asustar. Yo me acuerdo que esa hermana, cuando fueron unos miembros de la universidad donde asistía una de las jóvenes de la iglesia, la vieron a ella y la vieron en danza y la vieron en lenguas, y ellos en lugar de eso dijeron, ¿y esta gente qué tienen? ¿Qué le pasa? Entonces ella
no supo cómo explicarle bien a sus compañeros que eran estudiantes de una universidad, a explicarles qué era lo que estaba pasando. Entonces ella explicó, no, es que nosotros cristianos tenemos don de lenguas. Y bueno, una explicación un poquito interesante, ¿no? Entonces vamos a ir, vamos a la siguiente presentación. Entonces, el primero de Juan, capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aquí usted tiene que tener cuidado del discernimiento espiritual. Si usted es instruido por Dios, o sea, primero que todo usted sujétese al que preside. Si hay un pastor y usted está ministrando, y el pastor le dice, perdóname, pero en este momento no vamos a ministrar sanidad o no vamos a hablar de profecía, diferentes manifestaciones de los dones. Usted sujétese, porque la palabra de Dios lo dice claramente. Lo vuelvo a leer. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Respetamos. Primera de Corintios 14:33. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos que guardar un orden. Ante todo tenemos que ser ordenados. Recuerde, el propósito de Dios nunca será avergonzar o poner en ridículo a una persona. Recuerdo el caso de una vez que una mujer decía que tenía el don de discernimiento y el don de profecía. En la iglesia habían varias personas que estaban andando mal. Y ella empezó a decir, a través de su don profético, decía ella, a sacarles los pecados que ellos estaban cometiendo. Entonces, por ejemplo, había un señor que estaba en adulterio y ella se lo dijo en público, usted es un adúltero. Y ese hombre reconoció y dijo, sí, yo estoy en una situación de adulterio. Eso no es de parte de Dios. Dios no avergüenza públicamente a una persona. Entonces, de eso siguió pasando y la gente veía eso como llamativo y decía, esto es como interesante esto que pasa. Porque ella, por ejemplo, si había una persona que tenía orgullo, que tenía prepotencia, cosas así, se acercaba y les decía, Dios me muestra qué tal, y le sacaba todo ese pecado que estuviera por ahí guardado, hasta que el pastor se puso a orar y dijo, Señor, ¿esto cómo es? El pastor, Dios le reveló, yo no avergonzaré nunca a mis hijos. Entonces esta mujer tuvo que dejar de hacerlo así como lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene como propósito. Esto lo digo porque a veces nosotros nos vamos a encontrar en ese mover del Espíritu Santo, en que haya personas que digan, yo tengo una palabra profética, y empieza a decir, y tú dices, y empiezan de pronto a utilizar nombres propios. Aquí la hermana fulana de tal, el Señor lo ministra porque usted no se ha arrepentido de un pecado de tal, hace 5 años que hizo tal cosa. Y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Dios ministró y reveló ese pecado? No, Dios no avergüenza ni pone en ridículo a una persona. Entonces, a veces la persona dice, uy, no, pero es que yo soy muy usado por Dios. Sí y no. Entonces tenemos que tener nosotros como pastores, esto ya es formación pastoral, tenemos que tener cuidado y no permitir ni el show, no debemos permitir que la persona haga desorden, todo se debe hacer en orden y que recordemos que las cosas se deben hacer con propósito. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo veía cuando estaba en mi iglesia donde me pasé mis primeros años, era que, por ejemplo, Dios ministraba y las personas a veces caían al piso producto de la administración del Espíritu Santo. En ese momento siempre habían lo que nosotros en ese tiempo llamaban ujieres y siempre tenían lista un pedacito de sábana para colocarla sobre las piernas de la hermana, porque a veces las hermanas iban en falda. Entonces les ponían ese pañito encima y listo, no hay problema de nada. Ella no iba a tener ningún desorden, no se iba a presentar ninguna cosa rara. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿y eso por qué? No, para evitar inconvenientes. Entonces, veamos otra cosa importante de este tema.
Entonces, la función de los dones espirituales. Entonces, este punto sí necesito que ustedes le pongan especial atención porque de hecho va a haber tarea de la función de los dones del Espíritu. Y la tarea, de una vez se la digo, es que nosotros vamos a hacer una presentación de la función de los dones del Espíritu Santo. Vamos a hacer, así como yo estoy haciendo una presentación, ustedes me la hacen y me la mandan. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, para provecho significa que es para bendición en la iglesia. Entonces, ese provecho es que cada cristiano pueda ser ministrado, pueda ser tocado por el Señor. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es aprovechar, es que como que utilicemos eso que Dios está dando. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es que las personas sean ministradas. Utilizamos nosotros la palabra ministración, ahí se dice para provecho. En 1 Corintios 14, un poquito adelante, en el versículo 12 dice: así también vosotros pues anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, aquí que vemos, se utiliza la palabra para edificación de la iglesia. Entonces, cuando nosotros somos bendecidos con algunos dones en la iglesia es edificada. Entonces, para ayudar y fortalecer a la iglesia. Yo recuerdo, en especial en Bogotá, una vez conocí a un hombre que tenía don de discernimiento de espíritus. Y este hombre detectó en la iglesia varios problemas que se estaban generando en el corazón de algunas personas que se habían amargado por algunas palabras maldichas. Y cuando él dijo, mire, yo me di cuenta de que alguien dijo esto y Dios me está mostrando, entonces la iglesia fue edificada. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de que alguien en la iglesia reciba un don, ahorita nosotros vamos a profundizar en las diferentes manifestaciones de los dones, pero recordemos, es para edificación, eso ayuda a la iglesia. Entonces, para perfeccionar a los santos, es decir, para capacitar al pueblo de Dios. A veces hay cosas que las personas necesitan aprender y se va a aprender a través de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 12. Porque en Efesios capítulo 4 del versículo 12 dice de la siguiente manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales ayudan a perfeccionar a los santos. Entonces, hay muchas personas que tienen habilidades que Dios nos da y nosotros decimos, ¿eso para qué es? Para perfeccionar a los santos. Entonces nos dice, bueno, Señor, gloria a ti. Cuando la iglesia en Colombia, hablo de la experiencia mía que es en Colombia, empezó a crecer exponencialmente, lo que Dios manifestaba era que toda esa manifestación del Espíritu Santo edificaba muchísimos a los santos, les daba fe, les daba mayor empuje. Yo vi como la transición que había de una alabanza pequeña a un mover del Espíritu Santo en la adoración. Todos nosotros decíamos, Señor, gracias, porque tú empezaste a edificar a la iglesia, a perfeccionar a los santos. Y todos empezamos a darnos cuenta que podíamos atraer a más personas a través de la manifestación de la administración de la alabanza, sí, pero la alabanza en sí no es un don, hay dones, pero todo esto sirvió para la edificación de la iglesia, para perfeccionar a los santos, pero dicen, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, pudimos servir mejor. Habían hermanos que empezaron a hacer unos trabajos espectaculares y uno decía, bueno, ¿y quién le dio esa capacidad? El Espíritu Santo. Vamos a la otra presentación. Entonces,
¿Para qué están los dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que la iglesia alcance madurez y vigor. Sí, nosotros nos vamos a encontrar que a veces Dios se mueve de una manera tan especial en las iglesias cuando ya empiezan a madurar, y uno dice, bueno, ¿y por qué aquí en la iglesia se mueven de esta manera? No, porque ya maduraron, porque el Espíritu Santo a través de los dones empezó a ministrar a la iglesia. Entonces da madurez y da vigor. Algunos dones, entonces vamos a ir a 1 Corintios 14, del 21 al 25, dice, leo la palabra. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirá, estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, aquí está hablando de la interpretación de lenguas. Cuando Dios da una interpretación de lenguas, entonces crea en ese momento una manifestación sobrenatural. Ahora pues, ya les había explicado acerca de este tema, pero este versículo lo habla con mayor claridad. Porque ¿qué dice el versículo 23? Que si entran y no hay interpretación de lenguas, dice, uy, estos están como locos. Pero cuando la persona realmente recibe una palabra de parte de Dios y se da cuenta que le están interpretando y dice, sí, tiene que ver todo con lo que yo estoy viviendo, entonces esa persona dice, claro, aquí Dios se está moviendo. Cuando se cumplen estos propósitos, se ayuda muchísimo a la gran comisión. Siempre estaré agradecido con los hermanos que han orado por mí en diferentes situaciones y que han ministrado mi corazón a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como líderes y pastores que vamos a ser, siempre seamos abiertos a la manifestación de los dones del Espíritu. Ahora pues ya hablamos de todo lo que era nuestra responsabilidad, mas sí tenemos que entender que esto ayuda al crecimiento de la iglesia de una manera exponencial. Quiero orar por ustedes para que cuando nos permita el Señor experimentar la manifestación de los dones del Espíritu Santo, nosotros estemos atentos a su poder. Señor, yo oro para que tu poder se manifieste de una manera sobrenatural sobre mis alumnos, Señor. Y te pido que esto que estamos aprendiendo de los dones espirituales, no solamente lo aprendamos en clase, sino que lo vivamos, lo podamos poner en práctica, Señor, y tú nos permitas ver y de las iglesias donde tú nos lleves a pastorear, que tu poder se manifieste de una manera sobrenatural. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y la próxima semana vamos a tener nuevamente reunión presencial.